¿Cómo están ustedes? Esta es una nueva edición de El Campo, la Industria Verde. En estos días tan agitados, parece que llegó la calma finalmente y que todo fue un poquito exagerado, un poco inflado, pero bueno, dentro de las cosas que pasaron hubo declaraciones de Lilita Carrió, nada menos, que impactaron fuerte en el sector agropecuario. Hemos convocado a Matías Lestani, que es asesor financiero de Confederaciones Rurales Argentinas, para que nos explique qué hay de trasfondo en esta cuestión de si los productores están liquidando, son responsables de alguna manera de la falta de dólares. Vamos a conversar luego sobre el tema algodón, algo que está sucediendo en la Argentina, felizmente, que es el regreso de este cultivo tan importante en el norte y que había ido perdiendo fuerza en los últimos años. Bueno, parece que estamos volviendo con mucha fuerza. Vamos a conversar con Alejandro Fried, que es director de Gensus, una compañía que está aportando nueva genética para este cultivo. Queremos ver dónde estamos parados y qué es lo que viene. Conversaremos luego con nuestro amigo Mariano Winograd, a quien le vamos a preguntar qué es lo que puede hacer el sector de frutas y hortalizas para apuntalar un poco esta etapa del desarrollo de nuestra economía y nuestra sociedad. Estamos necesitando ideas frescas, nuevas voluntades y pensamos, sugerimos que este sector tiene mucho para ofrecer y Mariano Winograd lo sabe muy bien. Y como siempre, Jorge Castro hoy analizando qué es lo que está pasando con estas megafusiones donde ya se consolidó la compra de Monsanto por parte de la alemana Bayer. Estos son entonces los temas que vamos a compartir con todos ustedes en esta edición de El Campo, la Industria Verde. El Río con Hidrovía. 9 años agilizando la salida de más del 70% de las exportaciones argentinas. Hidrovía, vía libre para exportar. Aceitera General Dehesa. Acopiamos confianza. BASF. We create chemistry. Cuando estábamos en vilo con la cuestión del dólar hace muy pocos días, Lilita Carrió, que todos sabemos la influencia que tiene sobre el gobierno y sobre la sociedad en su conjunto, largó una bomba que impactó de lleno en el sector agropecuario. Le pidió a los productores que comprendieran la situación y que liquidaran la soja, instalando que había una especie de retención especulativa y demás. Por eso hemos convocado a Matías Lestani, que es asesor financiero de Confederaciones Rurales Argentinas, es ingeniero agrónomo también, para ver, bueno, qué asidero puede tener este comentario que hizo la diputada Carrió. Mirá, bueno, el comentario en realidad era liquiden los dólares de la exportación, no la retención. Más bien fue dual, ¿no? Fue dual, sí, en dos sentidos. Bueno, vamos a tratar de aclarar un poquito. Creo que tuvo un mal asesoramiento en alguna parte de eso. Los dólares de exportación los liquida el exportador. Sí. En Argentina se aportó en el 2017 21.500 millones de dólares de liquidación de exportaciones en el sector agrícola. Ahora bien, el 98% de eso lo liquidan los exportadores. Sí. Hay solo un 2% que pasa a través de grandes productores agropecuarios que exportan y liquidan directamente. Sí. El productor no liquida los dólares de exportación porque no los tiene. Lo único que tienen los productores es una herramienta de almacenaje estratégico, digamos, que en forma de reserva para las situaciones complicadas lo tiende a utilizar, que es guardar mercadería en grano en vez de venderla y tomar reserva de valor en moneda fuerte, guarda el grano. Veníamos con un carryover hasta principio de año de unas 5 o 6 millones de toneladas de soja guardadas, pero mucho de eso
se fue liquidando. De hecho, si vos mirás hoy cómo está la reserva estratégica esa del sector, disminuyó muchísimo. Tenemos un 17% nomás almacenado como reserva estratégica de valor para hacer frente a eventuales condiciones climáticas desfavorables como esta, variaciones del mercado, de lo que es la cosecha total. Entonces, mucha de esa soja se vendió por los motivos conocidos. Venimos de una sequía muy grande, tenemos compromisos que tenemos que cumplir, se fueron cumpliendo. Las tarjetas, si bien las tarjetas de financiamiento agropecuario, si bien se fueron corriendo los vencimientos, hay que cubrirlas, y aparte se vendió mucho porque no nos queda más alternativa que recoger las pérdidas de esta campaña, encarar la que viene, que es la fina, y invertir y tratar de recomponer, aunque sea un poquito, la mala situación de la que venimos con la cosecha gruesa. Con lo cual hay un carryover menor de producto, no se está guardando casi producto. El movimiento cambiario ayuda a que se venda más fácil porque toma un valor de referencia de pizarra más grande. Por supuesto. Entonces creo que hay un mal asesoramiento. El problema viene por la liquidación de dólares de exportación, y eso tiene que ver en algún punto con el cambio de normativa del 2 de noviembre del 17 con respecto a la liquidación de los dólares de exportación y ampliando el paso del... Ahora, la exportación lo que dice es que ellos no liquidan dólares si no pueden aplicarlos a la compra de mercadería, lo que a mi juicio tiene mucha lógica. Sí. Nadie va a liquidar dólares, quedarse con los pesos y no poder hacer nada con los pesos. Bien, pero ahí hay un tema. El espíritu de la norma, digamos, del gobierno, lo que hizo fue, habitualmente el sector exportador liquida con anticipación los dólares entre 30 a 90 días, dependiendo de si es cereales o oleaginosas, más cercano a los 30 días, y lo que son subproductos, harinas y aceite, a los 90 días, previos. Fruto de una normativa del gobierno anterior que necesitaba fluidez de dólares a partir del 2011, bueno. Tratando de regularizar ese mercado cambiario y viendo el espíritu de cómo se liquidaban los dólares en ese momento, el gobierno tomó como una habitualidad que se liquidara así. Sí. Ahora bien, lo que se hizo fue ampliar el plazo de liquidación a 3.650 días. Sí. Y ahí tenés un tema. Cuando vos tomás una normativa bajo una habitualidad, lo que no estás teniendo en cuenta son las particularidades del mercado. Y el mercado de liquidación de divisas de exportación, si bien no es el objetivo que mantenga el mercado cambiario o el valor de referencia, sí influye en él. Sí. Entonces, la realidad es que tiene que haber una normativa que permita una liquidación de dólares de exportación con cierto timing, ¿sí? Entiendo la posición esa, pero también da para suspicacias. Yo creo que en este planteo, Matías, estamos pensando que el exportador está integrado verticalmente y es el propietario, es el productor de la mercadería. Entonces puede hacer ese juego, digamos, lo liquido cuando puedo, porque total yo lo originé en mis propios campos, con mis propios costos y con todo. Pero no es el caso, tiene que comprarla. Seguro que tiene. ¿Cómo hace? Está comprado. El productor está, el exportador está comprado, lo que no está es liquidado. Lo que tiene el problema es que se calza una posición financiera con otra. Ahora, en el mercado financiero la realidad es que si vos permitís a ver, los gerentes de finanzas de las compañías, no, digamos, los asesores financieros, los gerentes de finanzas, cobramos por cuánto le hagamos ganar, eso es claro. Entonces, donde tenemos una brecha, donde podemos tener una ventaja cambiaria, una especulación en una operación que ya está cerrada, es relativo. Yo lo que creo es que frente a determinadas situaciones de mercado, nosotros creemos, no queremos mercados regulados, intervenidos, sí regulados y que lleven a corregir ciertas distorsiones que pueden suceder. En realidad entendemos la buena voluntad, creemos que todos son buenos, pero San Agustín, el general y varios decían los muchachos son buenos, pero si se los controlan son mejores. Y en ese sentido creo que hay que verlo. Creo que la normativa es muy amplia, deja plazos muy amplios y tiene un efecto en el mercado cambiario local indudablemente, pese a que se liquidó bien. O sea, vos llevás 6.000 millones de dólares liquidados desde el principio de campaña, con una campaña que viene muy golpeada hasta ahora, y creo que en abril 1.470 millones, 1.370 millones de dólares. Por eso, yo realmente creo que el comentario que me parece, yo lo vi más dirigido al productor, porque le habló a los
los productores, diciéndole, les dimos la devaluación, les dimos la unificación cambiaria, dijo todo eso, Dilica. Bueno, es cierto, nos acompañó en las rutas, me consta, pero me por consta. Supuesto. Pero... Entonces, cuando de pronto dice liquiden es porque tiene la percepción o alguien le cantó al oído de que los productores tienen la mercadería en la ese es un error. Entonces, ahí es donde está la mala información, porque el productor de medio a pequeño tuvo que liquidar gran parte de ese stock para hacerse cargo de los compromisos y para encarar la campaña que viene, que la tenemos encima. Por supuesto. Y es maravilloso que se haga una reunión como a todo trigo y todos con el medio de una pésima campaña, ¿no? Donde tampoco se pudo avanzar definitivamente con la cosecha, queda todavía un 30% en el campo. La calidad que es mala. Sí, parece no ser lo óptima, digamos, en algunas horas está brotando. Nos tocaron todas, pero bueno. Está bien. Bueno, frente a todo ese panorama, la gente parece que quiere ir al frente, porque todos están pensando en el trigo que viene. Es que no nos queda otra. La forma de recomponernos financieramente, lo que no podemos perder es tiempo. Sí. Nos fue mal en esta, recogemos las pérdidas y volvemos a apostar. El productor vuelve a invertir. ¿Y sabes qué? Con lo que le entra de ganancia, todo eso tiene un círculo virtuoso en el área local de él, porque cambia el tractor, cambia la camioneta, mejora el paquete tecnológico, lo amplía. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Todo eso está pasando. No es un avaro que retiene. Sí tiene que retener, y esto quiero ser recontra claro, un porcentaje de su cosecha como reserva estratégica, porque si no, esto no lo hubiéramos aguantado. Pero, por supuesto, pero además, digo, ¿qué tiene de malo? O sea, ¿por qué uno tiene que liquidar su plazo fijo porque el gobierno necesita la plata porque las cuentas fiscales no le cierran? No, eso es el corralito o el ahorro forzoso. Claro, sí, estamos dentro de un entorno. Por eso mismo, desde ese punto de vista, si se entiende, tiene que haber cierta regularidad o cierto equilibrio en todo ese manejo, pero la realidad es que no está... Lilita, quédate tranquila, no lo tienen los productores, está, si querés, en los exportadores y fíjate cómo lo liquidan, pero... Ojalá lo tuvieran. Claro, si tuviéramos 50 millones de toneladas de soja metidas en bolsa, sería bárbaro, sería mucho más fácil para el gobierno salir a pedir recursos. Ya sería un plus de un reaseguro importantísimo para el gobierno. Parte del movimiento cambiario que tuvo el gobierno es porque los mercados internacionales, previo a la colocación de ayer, veían que ibas a tener una cosecha menor. O sea, que tu resguardo, tu reaseguro, tu seguro de garantía es mucho menor frente a lo que ibas a tener, porque el 60% de tu exportación viene de un solo sector. Y además todavía tenemos la lacra esta del 26-27% de retenciones. Sí, va bajando paulatinamente, pero digamos... Pero el gobierno tiene, si hubiéramos tenido 60 millones de toneladas, el gobierno tenía 20, que serían a $350, para no hablar de los 400 de Rosa, son 7.000 millones de dólares. Exactamente, por eso el impacto fiscal es importantísimo. Y en la balanza comercial y en la balanza de pagos, y las reservas y en todo. Ojalá hubiéramos tenido más cosecha. Pero indudablemente, pero bueno, tenemos la posibilidad ahora de replantear y volver a apostar y ver cómo nos va. La realidad es que se está apuntando bien a la fina porque la necesitamos por los vencimientos de tarjetas y por todo, y el paquete tecnológico volcado en la cosecha fina, como vos lo dijiste, estuviste en Mar del Plata, o sea que lo viste, y se va a invertir fuerte en el trigo. Ojalá tengamos la cosecha que necesitamos todos. Por supuesto, la que merecemos, dijo. Muchas gracias, Matías, por acompañarnos hoy en el campo de la industria verde, y enseguida continuamos. Saber lo que consumimos es valorar lo que producimos. IPCBA, Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Rizobacter es una manera diferente de hacer agricultura. Aplicamos tecnología para potenciar la vida de cada semilla en todo el mundo. Rizobacter, una empresa argentina. Salí a la cancha con el mejor equipo. Con la compra de productos seleccionados ganas premios instantáneos y participás del sorteo de camisetas y pelotas oficiales. Stihl es pasión y calidad al mejor precio. Con este sonido que se escucha, es campos de algodón
de Creedence, nos vamos a sumergir en el tema del algodón, conversando con Alejandro Fried, que es director de la compañía de semillas Gensus, que está revolucionando el cultivo del algodón, está volviendo y diría que cambió todo. La semana pasada hubo una reunión sumamente importante en el Chaco. Contanos de qué se trata y qué es esto que está pasando. Sí, Héctor, mira, la semana pasada hubo una reunión en el INTA de Sáenz Peña, la regional de Sáenz Peña, Chaco Formosa, presentó en un evento bastante multitudinario de productores, técnicos, funcionarios y la plana mayor de todo el INTA, 3 nuevos cultivos, 3 nuevas variedades que se incorporan en el cultivo. La primera, hace más de 10 años que no había nuevas variedades de cultivo de algodón de genética de INTA, sí, con una característica que lo hacen con la biotecnología existente en el país, que es la BGRR, que es propiedad de Monsanto. Entonces acá se combinan un evento biotecnológico antiguo, si querés hablamos un poco sobre eso, pero sobre genética adaptada al norte. Esto es un hecho, digamos, esto se logró a través de una combinación de 3 partes, el INTA generando la investigación, Monsanto propiciando, avalando esa investigación en sus eventos biotecnológicos, y Gensus, como la única empresa de semillas de algodón en el país, sí, poniéndola a disposición del productor, esperemos la campaña que viene. Claro, porque mucho se habla de la sojillación, ¿no es cierto? Pero en realidad no había nada para darle batalla, porque si estábamos quedados en genética era lógico que se produjera un switch, hasta que en algún momento productores importantes que querían el algodón y lo necesitaban decían, bueno, queremos la tecnología y ahora parece que está. Sí, la palabra clave es la tecnología. Sí. La tecnología en algodón está comparativamente con nuestros competidores, sí, Brasil, Paraguay mismo, sí, ni hablar de Australia o Estados Unidos, estamos 2 o 3 generaciones atrás, sí, en materia de biotecnología. Sí. Eso obviamente que el productor lo siente, razón por la cual se fueron refugiando a otros cultivos, en el NEA y en el NOA, y con estos primeros pasos que se están dando, que se empezaron a dar en la campaña 2017-2018, de empezar el productor mismo a demandar y a reconocer por el pago de la tecnología, empezamos a ver nuevos vientos. El primer hito muy importante es que se dio el día de la semana pasada, y esperamos que esto también contribuya a que otras empresas de biotecnología, algunas concluyan su proceso de regulación de eventos, otras traigan nuevos eventos. Es decir, acá hay una realidad en donde era un cultivo que estaba presente, que fue cayendo su superficie en los últimos años, y pensamos, digamos, que va a haber un cambio de tendencia, que ya lo vimos en esta campaña, y creemos que se va a profundizar en la próxima. De hecho, Monsanto estaba como retirado del tema del algodón también. Bueno, nosotros, Gensus es una empresa totalmente nueva, hace 1 año y medio que estamos en el mercado. Nosotros hicimos cargo de la ex Genética Mandillú, que era la empresa que tenía Monsanto en Chaco, en Aviateray. Nosotros invertimos mirando un futuro provisorio en el tema de genética y en un cultivo muy significativo a nivel regional como es el algodón. Nos hicimos cargo en aquel momento, en septiembre del 2016, mantuvimos toda la fuente de trabajo, desarrollamos estos tipos de convenios, hicimos algo que lo vamos a ir concretando en el tiempo, que es tratar de ser una especie de articulador de los grandes y pequeños y medianos productores. O sea, la producción algodonera ha ido cambiando en el tiempo, hay grandes jugadores, sí, gente que estaba y que quiere volver en el compañías cultivo. Como IAC, por ejemplo. Compañías como IAC, que tradicionalmente ha estado, sí, pero compañías como Unitec Agro, que antes estaba y ahora quiere volver. Claro. Son elementos muy positivos. Está también, y en eso no hemos, al contrario, hemos profundizado, el apoyo al pequeño y mediano productor.
a través de la acción que hacen las provincias de Chaco, las provincias de Santiago del Estero, hemos estado presentes, hemos vendido semillas fiscalizadas, hemos prácticamente duplicado, más que duplicado la venta de semillas. Digamos que lo primero que necesita un pequeño y mediano productor es tener semillas de calidad, poder tener acceso a la tecnología. Bueno, el tema de la calidad es un tema muy importante, porque la falta de foco que tenía el cultivo por parte de las empresas proveedoras de tecnología llevó a ir degradando la calidad de las semillas que el productor sembraba o siembra. La primera tarea que hicimos desde Gensus es tratar de devolverle ese nivel de calidad. En Argentina no hay ninguna semilla en la campaña 2017-2018 que no haya salido de nuestra fábrica con menos de un PG del 80%, o sea, inclusive aumentamos el estándar que sabía tener Mandillú antes, y eso se ve hoy en el campo, o sea, dicho por propios productores, quienes dicen cuando han sembrado genética de Gensus, están cosechando muy buenos resultados en rendimiento. Ahora, yo creo que todo el conflicto que enfrentó un poco a Monsanto con el sistema, ¿no? Hizo que finalmente, bueno, Monsanto creo que levantó el expediente de uno de los eventos de soja. Correcto. Y supongo que con algodón hizo lo mismo, medio como que hasta que la Argentina no se arregle, esto no viene. ¿Cómo estamos parados en eso para el flujo de nueva tecnología? Bueno, el primer paso creo que se dio esta campaña de 17-18 es demostrar que en el cultivo es relativamente sencillo, metiendo foco, un trabajo articulado con los gobiernos nacionales y provinciales y con una actitud muy positiva de los productores, dar vuelta ese reconocimiento, ese pago a la tecnología. Claro, es más fácil porque hay un proceso que hay que hacerle a la semilla de algodón para convertirla en semilla. Ninguna semilla que sale del campo de algodón puede volver a sembrarse inmediatamente. Claro. Tiene que pasar por un proceso de desmotado, luego un proceso de deslintado, que es donde se retira el linter, se hace el tratamiento profesional de la semilla y recién puede volver el productor. Ahí hay un interesante foco, digamos, de fiscalización que puede implementar cualquier gobierno, ya que son 4 o 5 empresas hay un embudo donde se hace eso se han comprendido, las empresas que hacen este trabajo también han participado activamente. INASE sacó el año pasado una resolución que obliga a productores a no solamente registrarse como usuario de semilla, sino a estas empresas a aportar la información de toda la semilla o todo el grano que ingresa para convertirse luego en semilla. Y eso, en números sencillos para entender, pasamos de una campaña donde teníamos un reconocimiento del valor de la tecnología entendido por semilla fiscalizada o pago de regalías o opción de renovación de licencia, que se llama en el caso nuestro, de un 12% a un 61% en solamente un año de campaña, arrancando tarde en el proceso de fiscalización, con algunas idas y vueltas, con quizás una falta de comprensión de algunos actores de la cadena, pero rápidamente se dio vuelta a esa realidad. Conclusión de eso es que hoy están todas las empresas, los delintadoras, los grandes productores, las provincias exigiendo esta tecnología, pidiendo esta tecnología porque estamos perdiendo el tren. ¿Qué eventos existen en el mercado que nosotros necesitamos y que no están hoy disponibles? A ver, quien tracciona estas son los eventos biotecnológicos. Existe en materia de biotecnología, la única biotecnología existente en Argentina es la BGRR, que es de propiedad de Monsanto, que nos licenció a Gensus en el momento que hicimos la operación. La siguiente, que es la Flex, es una tecnología que mejora la resistencia a determinados insectos. Creemos que ya en algunos lugares, especialmente en Salta, en algunas provincias del norte, ha quebrado resistencia, con lo cual es realmente muy importante que hoy esté esta resistencia. Y tiene la gran ventaja que es una tecnología que Monsanto, previendo el flujo de incorporación, inició hace ya más de 2 o 3 años su proceso regulatorio. El proceso regulatorio
tiene todos los expedientes aprobados por la CONAVIA, por el SENASA, por la Dirección de Mercados. Está listo, y bueno, digamos. está listo para ser aprobado. O sea, tiene una ventaja. Los otros eventos biotecnológicos de Bayer, ahora próximamente de BASF o de Syngenta, están en el circuito, Sí. O van a estar, pero eso es un proceso que va a llevar también sus 2 o 3 años. Claro. En lo inmediato, Héctor... Habría que conseguir Flex, que Claro. es lo que ya está funcionando en Brasil y en Paraguay también, Y seguramente en Argentina también, pero de clandestinamente. manera ilegal. Eso es tremendo. Sí. ¿Y qué hay que hacer para eso? ¿Tiene que... no sé, Echeverre, alguien tiene que ponerle el gancho o todavía hay un paso del propietario de la tecnología? La propietaria de tecnología tiene que decir, esto me interesa que se desregule. Todavía no... Del lado nuestro, Sí. ¿qué fue lo que hicimos en este corto año y medio? Bueno, articular con los actores, mostrar que es factible capturar el valor de la tecnología, que la tecnología le quieren pagar los productores, que los productores no solamente le quieren pagar, sino que la necesitan para poder competir con otros cultivos. Lo que está pasando es al revés del pepino, digamos. El que quiere la tecnología es el productor y el propietario la tiene dormida todavía. Recientemente un grupo de productores, junto con un grupo de productores, generamos un grupo que se llama Grupo de Tecnología para el Algodón, Ajá. se llama GTA, donde hay productores grandes, hay productores medianos, está el interés de la provincia, el interés del INTA, Sí. en donde lo que han suscrito es una carta compromiso de justamente de reclamar, digamos, no está dirigida especialmente a la empresa, pero está dirigida a todas las empresas que hacen biotecnología, que invitarlas a que confíen en el país, la voluntad del pago de esa tecnología, del pago no solamente de las semillas, sino también de la regalía, con lo cual estamos recreando, si se quiere, un sistema de confianza. Un sistema de confianza que existió en el 2008 cuando se creó un marco acuerdo y que fue lo que permitió liberar la tecnología actual. Entonces, estamos en un punto donde 10 años después creo que están dadas las condiciones como para Se poder... me ocurre por lo menos poner un paraguas, es decir, algodón necesita esto, pongámonos de acuerdo y tengámoslo disponible. Absolutamente. Yo sé que en el medio ocurren reclamos de parte de las empresas y del lado nuestro como empresa de genética también respecto al tema de la ley de semillas. Sí. Obviamente que es una tarea pendiente de todo el sector y que esperemos que se llegue a buen puerto, pero en algodón hay una oportunidad. La oportunidad viene dada por el mercado, que está en una posición más que interesante. El mercado internacional hoy está traccionando los precios del mercado local en fibra. Hay una demanda muy interesante en lo que es grano forrajero. Lo que necesita el productor es competitividad. Seguro. Quienes quienes han sembrado esa semilla de manera ilegal, ven la posibilidad, están dispuestos a pagar por ello. Entonces están todas las condiciones. Y por otro lado vemos a los gobiernos nacionales y provinciales con una política algodonera como hace bastante que no veíamos. Entonces creo que están, en nuestro parecer, dadas las condiciones. Esa fue la razón por la cual también nos llevó con un grupo de inversores decir, bueno, apostemos a este cultivo, invirtamos en genética, que la verdad que va a ser bastante redituable. Esperemos. Tratemos de poner toda la carne en el asador. Gracias, Alejandro Frías, por estos comentarios tan interesantes sobre lo que está pasando con el algodón. Campos de algodón. Nosotros enseguida continuamos. Tarjeta Galicia Rural es tu crédito en el bolsillo, porque podés financiar insumos, bienes, servicios y todo lo que tu campo necesita con vencimientos según tu ciclo productivo. Hacete Galicia desde bancogalicia.com/rural. Banco Galicia, siempre junto al campo. Gane con Acron Gran Max. Más gestión, mejores resultados. La evolución del sistema Router. Obtenga terneras eficientes de 115-120 kilogramos en 105 días. Consulte a su distribuidor o cooperativa por financiación especial. www.router.com.ar.
Estamos en el campo, la industria verde, ahora con Mariano Winograd, con el que siempre podemos dialogar y debatir de manera muy rica, muy fresca. Y vamos a ser un poquito más globales hoy, no tan enfocados a, viste, la vez pasada hablábamos de agricultura periurbana y todas estas cosas, hidroponía. ¿Qué puede hacer, cómo ves en esta situación donde aflora de nuevo la crisis, ¿no? como categoría que está siempre por ahí, el sector de frutas y verduras? Bueno, efectivamente, cuando uno estudia un poco la frutihorticultura mundial, países que han tenido grandes crisis y que han reformulado sus sectores son todos. Estados Unidos en la década del 30 con la Gran Depresión ideó el sistema de la cadena de valor que hasta hoy funciona con el decreto PAC, el Marketing Order. Dicen algunos que en Estados Unidos en la década del 30 se inventó la hamburguesa y la manteca de maní porque fue una solución de la ciencia y la universidad para suministrar un alimento proteico y energético al pueblo en medio de la crisis y resolver siempre. En Estados Unidos las resoluciones alimentarias siempre resuelven problemas agrícolas también. Claro. Cuando se desregulan los sistemas socialistas en Israel, en Sudáfrica, en Nueva Zelanda, eran los boards, las compañías estatales de exportación, claro, que ya no funcionan más, sí, fueron desarmadas a lo largo de las décadas del 80 y 90. Sí. Todos esos países exportaban con una única marca, sí, Cape, Nueva Zelanda, Cape en Sudáfrica, sí, Australian Wheat Board, exactamente, sí, Carmel y Jaffa en Israel, sí, etcétera, Nueva Zelanda. Sí. Cuando Holanda tiene que reorganizarse frente a la consolidación del supermercadismo en Alemania, sí, desarma las subastas a la baja y arma de greenery. La verdad que nosotros hace 2 años votamos un cambio y en fruta y horticultura tuvimos pocos cambios en estos 2 años. Entonces esta crisis que es una advertencia un poco que nos hace el mundo, los inversores y también hasta el Parlamento, sí, acá había algo que no estaba andando muy bien. Estábamos con un gasto público descontrolado, eso indica que acá no se respeta el presupuesto. Sí. Y eso indica, y la inflación también está indicando que, en fin, se vota un presupuesto y después no se respeta. Y la inflación es la consecuencia de no respetar el presupuesto. La inflación es la consecuencia. Entonces ahora parecería ser que el Fondo Monetario nos está diciendo, pónganse todos de acuerdo, sí, aprueben un presupuesto en base a los recursos que tienen, qué déficit están todos dispuestos a aprobar y respétenlo. Sí. Desde ese punto de vista, el Fondo Monetario nos está diciendo algo razonable. Entonces, en fin, en fruta y horticultura, diríamos, esta situación, dólar a 25, inflación a 25, a los limoneros les puede hacer más o menos bien porque acaban de empezar a reanudar la exportación a Estados Unidos. Sí. A casi todos los otros sectores, en fin, esta devaluación no nos beneficia mucho. El sector frutihortícola argentino diría que está en una situación de insolvencia como la Argentina en general, sí, ¿no es cierto? Y hasta hoy hablaban del sector algodonero y del sector cerealero que frente a la crisis climática y frente al atraso tecnológico tenemos que hacer cambios muy grandes. Sí. Entonces es un momento de cambio. El cambio que votamos hace 2 años y que hicimos en mínima escala, sí, ahora lo tenemos que discutir en serio. Ahora, dentro de eso hay tareas macro, tareas de gobierno hacia abajo y tareas internas dentro de cada una de las pequeñas cadenas que componen la gran canasta de frutas y hortalizas. Claro, desde el punto de vista del sector, evidentemente el desafío es incorporar conocimiento, incorporar tecnología, sí, asumir la comprensión del mercado, sí, articular la cadena de valor. Fíjate, ¿por qué el limón, no sé, es negocio? ¿Y por qué la manzana no es negocio? Bueno, el tipo de cambio es el mismo. Podríamos decir lo siguiente. Siempre hubo países exportadores de frutas que no tenían una sociedad organizada. Por ejemplo, las repúblicas bananeras, sí, eran exportadores bananeros, pero tenían una situación interna política, social, terrible. De republiqueta bananera. De republiqueta bananera. Entonces, siempre puede haber una ventaja absoluta en donde en algún producto un país es competitivo en casi cualquier condición, salvo en condición de guerra civil. El limón tucumano es un producto muy especial por un problema ecológico. Es una latitud, las yungas, sí, es un limón que es del tipo europeo porque es un limón amarillo, no es el limón que produce el mundo tropical porque sí, ya en Brasil no hay limón Génova o Eureka. Sí. El limón de Brasil es el limón Tahití, caipiriña, que tampoco es un limón, es una lima. Entonces, en fin, se descubrió, el señor Matas, fundador de San Miguel, descubrió hacia la década del 70
que el limón tucumano era espectacular, más que nada por su cáscara. Sí. Mirá, yo en el 94, no me olvido más que fui al mercado de Rungis, al lado de París, mercado de abastecimiento de toda la gastronomía parisina, ¿no? Y cuando se enteraron que había un grupo de argentinos, viene un hombre muy enojado, ¿no es cierto? ¿Ustedes son argentinos? Sí, vengan, y nos lleva a su puesto, ¿no? Y agarra me acuerdo, un pomelo, ¿no es cierto? Y hace así, me muestra el pomelo y dice, ¿qué le parece esto? Pulpa colorada, ¿viste? Intenso. A mí me parece buenísimo, muy bueno. Y hace así y dice, pero mire, es muy bueno para comer, pero muy malo para vender. No se puede vender. Era verde. Ah, perfecto. Dice, ¿por qué el pomelo chileno es amarillo y el pomelo argentino es Argentina verde? tuvo una época de un pomelo muy bueno, el pomelo de Colonia Santa Rosa. Ahí es uno de los malos ejemplos de la Argentina. Sí. La agriculturización de Colonia Santa Rosa barrió con el pomelo. Porque el pomelo es un producto que se come en pocos países del mundo, esencialmente en Estados Unidos, Inglaterra y no mucho más. Se produce en pocos países del mundo, Cuba, Israel, Estados Unidos y antes Argentina. En Argentina lo desarrolló Pindapoy, los señores Bovino, no sé si te acordás cuando éramos chicos, las bolsitas de pomelo que se colgaban en las verdulerías. En fin, el pomelo sí es una tragedia argentina, diría. Pero en paralelo, el limón fue un éxito. De todos modos, vamos a decir lo siguiente. El limón no es una fruta, es un condimento. Es junto con el ajo y eventualmente el pimiento, son los tres productos que son insustituibles. Son condimentos, o el perejil, si querés. Perejil, ajo y limón. Entonces, es un producto que no se puede sustituir por vinagre, no se puede sustituir por naranja y no se puede sustituir por pomelo. Es limón. Y sumado esto a la cocalización del mundo y en la cáscara del limón tiene el aceite esencial, que es un insumo de la Coca-Cola, en fin, el limón es un producto especial en donde Argentina tiene ventajas absolutas, así como en soja. Exactamente. Exactamente. Es la soja. Harina proteica y aceite. Y vemos que ni el kirchnerismo, ni el menemismo, ni el macrismo han podido con la competitividad de la soja. Y tampoco con la del limón. El problema era Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene un sector agrícola muy organizado que se oponía a la importación de limón y todavía ponen demandas. Y ahí es algo interesante. Hubo una crisis mundial gravísima que fue la década del 30. Argentina no es de los países que peor la pasó, es uno de los que mejor la pasó, porque comparado con Europa, que fue a la Segunda Guerra Mundial, acá lo pasamos fantástico. Mientras Hitler invadía Polonia, Saavedra Lamas pacificaba el Chaco y era el artífice de la paz entre Bolivia y Paraguay y Premio Nobel de la Paz. En aquel entonces Argentina, a pesar de que la historia la denostó como la década infame, la verdad que tal vez no fue tan infame, porque se constituyó el Banco Central, la Junta de Granos, la Junta del Algodón, del Instituto Vitivinicultura. Tarea de la época. Pero en frutihorticultura aquellos conservadores hicieron poco. 20 años después sería el esplendor de la fruticultura argentina, cuando recuperada Europa de la guerra, Argentina era el único país templado que les podía exportar algo, porque Chile no existía y Sudáfrica estaba lejísimos, y hoy tenemos un desafío. Yo diría, la frutihorticultura argentina está insolventada como el país porque tiene un producto que tiene escasa demanda, y ahí aparece una oportunidad. Ahora vamos a tener un problema de inseguridad alimentaria nuevamente, porque con esta devaluación los alimentos se van a encarecer. Y no podemos, tenemos un problema porque si lo convalidamos con un sobreaumento de salario se acelera la inflación. Ahora aparece un momento exactamente especial para que las frutas y hortalizas se incorporen a la resolución de la inseguridad alimentaria de la Argentina. Argentina no tiene un serio problema de insuficiencia calórica, ahora tiene un gravísimo problema de desorden alimentario. El ministro de Salud días pasados en jefatura de gabinete planteó el principal problema de salud de la Argentina hoy es la obesidad, y el principal motivo de la obesidad es el bajo consumo de frutas y hortalizas. Ahí está la gran tarea que le cabe a este sector, más allá de seguir incrementando y hacer las tareas internas para mejorar su competitividad. El otro día, un fin de semana, a veces hacemos intercambios de mail con Héctor el fin de semana, y surgió Argentina Supermercado del Mundo, Argentina Boutique del Mundo, y tuvimos un intercambio. Y vos me devolviste una frase de Brasil que te la acordás ahora, porque era la agricultura social, la sociosíntesis.
Ese es un desafío que no hemos resuelto y es el momento para hacerlo. ¿Te acordás de esa frase que me dijiste? Por supuesto, etiqueta popular, más que una marca, una razón social. Ese es el desafío. Gracias, Mariano, por acompañarnos hoy y enseguida continuamos. Nuevos inoculantes Palaversiche Turbo con 3 bacterias, bradyrhizobios que fijan nitrógeno, azospirillum para promover el desarrollo radicular y pseudomonas que solubilizan fósforo del suelo. Tecnología de avanzada, Barenbruch Palaversiche. En Bio4 tenemos un compromiso, generar empleo, capacitación y desarrollo tecnológico. Bio4, construimos un futuro con más energía. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Continuamos en el campo de la industria verde y ahora con Jorge Castro. Y Jorge, finalmente parece que estas megafusiones y un poco la paradigmática que es la de Bayer comprando Monsanto se concretaron. Se concretaron. El gobierno de Estados Unidos acaba de aprobar en el mes de abril la compra por parte de Bayer de Monsanto en 63.000 millones de dólares. Se crea una de las principales empresas del negocio agroalimentario mundial, que va a tener ella sola, más de 25% del mercado mundial de insumos para agrícolas y químicos y agroquímicos para la producción mundial. Son los productos básicos de los insumos que están dominando un poco la era. Exactamente. Maíz, soja, todo lo demás, digamos. Pero digamos que el eje fuerte de estas dos compañías y el foco de esta megafusión, que no es una fusión, es una compra. Exactamente. Se trata de dos compañías extraordinariamente innovadoras. Sí. Bayer es la expresión de la industria química y agroquímica de Alemania, que a su vez fue la cabeza de la producción química en el mundo. Sí. Además Bayer es casi es como si dijéramos Mercedes-Benz, ¿no? Son esas empresas que son alemanas. Digamos. Son alemanas, absolutamente. Sí. Y al mismo tiempo Monsanto es una de las empresas más innovadoras de los Estados Unidos. Sí. Es responsable de la creación de miles de millones de dólares en valor a través de las semillas genéticamente modificadas que han transformado la agricultura mundial. Sí, vi que la semana pasada se anunciaba su retiro Rob Fraulich, que estuvo varias veces en Argentina y a quien se lo considera un poco el padre de la biotecnología aplicada, ¿no? Exactamente. Así que es una compañía que yo diría que atraviesa todos los grandes eventos biotecnológicos, una compañía castigada mediáticamente, castigada por el movimiento verde, le pegaron por los productos químicos, le pegaron por los productos biotecnológicos, pero los productos ahí está. Quizá la marca pase a la historia como una marca maldita, pero la realidad siempre se impone. Seguro. Es una de las empresas más innovadoras de los Estados Unidos, ¿no? Sí, sí. Y además hoy está también, se ha configurado en toda esta ola nueva de los startups de alta tecnología, de Big Data y todo eso, tiene su sede en San Luis prácticamente. Es la capital, no es tanto Silicon Valley, donde también están, en California, pero todo lo que tiene que ver con startups de tecnologías nuevas, de aplicaciones en teléfonos inteligentes y demás, se ha concentrado ahí. Hay una especie de clúster y eso tiene que ver con la irrupción de Monsanto en el Big Data, porque la biotecnología, la ciencia del manejo de la información genética tiene que ver con el Big Data. Exactamente, exactamente. Esto, en definitiva, consolida el proceso de consolidación de la industria agroalimentaria mundial. La compra por parte de Bayer de Monsanto. Hay que sumarle a esto Chen China con Syngenta, Dow Chemical con DuPont. Sí. Hay un proceso generalizado de consolidación de la industria agroalimentaria mundial. El objetivo de este proceso de consolidación es el aumento de la inversión en investigación científica y tecnológica para crear nuevos productos que permitan diversificar la oferta agroalimentaria en el mundo. Me viene ahora a la memoria, vi un datito en estos días, que es el segundo ejecutivo mejor pago del mundo es un chino, se llama Wan Long, que es el CEO de la empresa que compró Smithfield.
¿te acordás? La Sí. compañía de cerdo de Estados Unidos, 4.500 millones de dólares hace 3 años. Ese hombre, nada más que con cerdos, o sea, la noticia de Bloomberg decía, no es ni Elon Musk de Tesla, ni fulano de tal, otro de Apple, el CEO mejor pago del mundo, creo que cobró el año pasado 300 millones de dólares como ejecutivo de la compañía, es un ejecutivo de una compañía de cerdos. Exactamente, exactamente. Así que mirá lo que pasa con estas megafusiones finalmente y dentro del rubro agroalimentario, ¿no? Exactamente. Esto frente a una situación mundial donde la demanda de agroalimentos se duplica en los próximos 20 años. Y por lo tanto, la aparición de estas grandes compañías de orden mundial responde a las condiciones que ofrece esta demanda en el sistema internacional. Gracias, Jorge, por tus comentarios de hoy y nosotros enseguida continuamos. Snack Crops, Sociedad Anónima, líder mundial en la comercialización de especialidades con fuertes raíces en Argentina, lo invita a sembrar maíz pisingallo y girasol confitería para sus mercados en más de 60 países. Contáctenos al 011 5246 1901, vía mail a sergio.casas@snackcrops.com o bien visítenos en nuestra planta industrial ubicada en Pehuajó, provincia de Buenos Aires. Renatre se moderniza. Desde el 1 de marzo, nueva libreta de trabajo rural. Solicitala a través de internet en forma sencilla y segura. Ingresá en portal.renatre.org.ar o en www.renatre.org.ar. Renatre. Derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos. Haga bolsa los problemas de la cosecha. Y Pesa Silo. En Bolsa Más. Con 90 años de experiencia, Cestari es sinónimo de tolvas en Argentina y el mundo. De la cosechadora al camión, Cestari es la solución. Una medida que me parece totalmente extemporánea que se conoció esta semana es la del aumento de los derechos de exportación, famosas retenciones al biodiesel, llevándolo a un 20%. Es la fórmula que se le ocurrió al gobierno para resolver digamos, la brecha, la diferencia arancelaria que hay entre el aceite y el biodiesel. Un tema que ha generado controversia a nivel local y a nivel internacional, porque en la visión de algunos proteccionistas, digamos, de los países que estaban recibiendo al biodiesel argentino, había un subsidio o dumping, cosa que es difícil de probar. De hecho, la Unión Europea rechazó la demanda de los productores de biodiesel europeo respecto a que este diferencial le generaba una ventaja a la Argentina. El biodiesel argentino en realidad es competitivo porque el aceite argentino es barato. Pero no tanto como para que pueda compensar los subsidios que ellos mismos generan para su producción interna. Este es un tema de quién se lleva el trabajo a casa. Tanto los farmers en Estados Unidos o los productores de biodiesel en Estados Unidos como los productores de biodiesel en Europa quieren comprar el aceite y hacerlo ellos. Y en la Argentina se había decidido que al biodiesel lo hacemos nosotros porque tenemos aceite barato, porque tenemos aceite competitivo, porque el aceite realmente en la Argentina es el más barato del mundo y por eso somos los mayores exportadores. Y eso no es consecuencia de que hay un diferencial arancelario. Sí, que no es tan alto, es menos castigado el aceite en todo caso que en otros países. Estamos frente a una fórmula en la que a pesar de la rebaja de los derechos de exportación de medio punto por mes, todavía el aceite está pagando un 24%. Ahora la brecha con el biodiesel es apenas de 4 puntos, pasa 24 versus 20, pero eso es suficiente como para dejarlo bastante fuera de combate frente a la actitud que tienen los países importadores.
De todas maneras, lo importante en esto es ver que se está dando marcha atrás con una evolución muy interesante que ha tenido la industria del biodiesel en los últimos 10 años y que es parada un poco en seco por esta cuestión. Al mismo tiempo que se generan condiciones también para castigarlo en el mercado interno, en beneficio de las compañías petroleras, porque finalmente el gasoil no va a bajar a pesar de que le van a bajar el precio al biodiesel en el mercado interno. Todo esto hace que, en lugar de avanzar con paso firme en todo lo que tiene que ver con una modificación de nuestra matriz de combustibles e ir transitando de combustibles fósiles a combustibles renovables, como sí están haciendo en Europa y sí están haciendo en Estados Unidos y también en China, donde hay un fuerte impulso al etanol en este momento a partir de caña de azúcar y de maíz. En cambio, en la Argentina pareciera que damos pasos en contrarios, pensando que hay que fortalecer al sector petrolero del que todavía se están esperando resultados. Me parece que es el momento por ahí de pegar un puñetazo en la mesa, decirle al mundo, la Argentina quiere ser verde y competitiva, nuestros productos así lo son, nuestros productos agrícolas y alimenticios también lo son, y además se producen con biocombustibles, lo que es un beneficio y algo que va a implicar un día un sello de calidad. Hasta la semana que viene.